Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio a esta recepción de Shabbat, este día de reposo. Recordando que el día de reposo no solo se trata de un mandamiento, además es nombrado como parte de las ordenanzas o leyes humanitarias y además como parte de un sello. Así que veamos primeramente el Shabbat como mandamiento. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 8 al versículo número 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo número 11 dice: Acuérdate del día de reposo, Shabbat. Te lo he dicho, si tú estás leyendo ahí la versión Reina y Valera, por ahí vas a encontrar una anotación donde dice acuérdate del día de reposo, y normalmente viene por ahí una referencia que si tú te vas al pie de página vas a encontrar que allí equivale al Shabbat. Allí equivale al séptimo día o equivale al sábado, así dice. Dice para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Yahweh tu Elohim no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos ahí entonces Shabbat como mandamiento. Ahora veamos el Shabbat como parte de una ley humanitaria. Vamos por favor a Éxodo capítulo número 23, versículo número 12. Ahora, quiero que tengas el contexto, porque si leemos en el libro de Éxodo capítulo 22, por ahí vas a encontrar como subtítulo, dice leyes humanitarias. Y continúan esas leyes en el versículo número 23. Dice, Éxodo capítulo 23, versículo 12, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanses tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Qué interesante, que entonces vemos el Shabbat como mandamiento, el Shabbat como parte de una ley humanitaria, y ahora veamos el Shabbat como un sello. Vamos por favor a un poquito más adelante, Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17. Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, no sé si te preguntarás, ¿por qué será que es tan reiterativo nuestro Creador con el Shabbat? ¿Por qué decirnos de 3 formas, de 3 maneras que guardemos Shabbat? ¿Por qué una a través de un mandamiento? ¿Por qué otra a través de una ordenanza? ¿Por qué otra a través de un sello? Se tratará de un recordatorio en 3 formas para saber si realmente amamos a Elohim. Fíjate bien, veamos cuántas veces le preguntó Yahshua a Simón Pedro si lo amaba. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al versículo número 17. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Yahshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, todo. Tú sabes que te amo. Yahshua le dijo, apacienta mis ovejas. Es interesante. 3 ocasiones en las cuales Yahshua quería saber si realmente lo amaba. Y mira qué interesante que 3 es el mismo número de veces que negó Pedro a Yahshua. Vamos por favor ahora a Mateo, capítulo 26, del versículo 30 al versículo número 35. Pero vamos a hacer por ahí un paréntesis.
Mateo capítulo 26, versículo 30 dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mira, aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido, porque justo Yahshua en este versículo estaba citando al profeta Zacarías. ¡Qué interesante! Vamos por favor a Zacarías capítulo 13, versículo número 7. Zacarías capítulo 13, versículo número 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿No te parece interesante que Yahshua está citando al profeta Jeremías? Y qué interesante que el profeta Jeremías, años muchísimo antes, pues estaba hablando acerca de Yahshua, el pastor. ¡Qué interesante! Continuamos justo con la lectura de Mateo, capítulo 26, versículo 32 al 35, dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yahshua le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos por favor un poquito más adelante, ya al final de este capítulo, en el versículo 74 y versículo número 75. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yahshua, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿No te parece interesante 3 formas en las que Yahshua ordena guardar Shabbat? Mismo número de veces en que Yahshua pregunta a Simón Pedro si lo ama, y mismo número de veces en el que Pedro niega a Yahshua. Amado pueblo de Israel, ¿realmente amamos a Yahweh, nuestro Elohim? Bueno, si realmente lo amamos, guardamos entonces sus palabras y seremos entonces bendecidos. Vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 2 al versículo número 4. Proverbios, capítulo 7, versículo 2 al 4 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Por lo tanto, si nosotros aprendemos a guardar los mandamientos de nuestro Creador, viviremos. Así que, con esta breve introducción, ¿qué te parece si iniciamos con el estudio del profeta Jeremías? Ya estuvimos estudiando por ahí del capítulo 1 al capítulo número 6. Te invito a que si estás escuchando este estudio, bueno, pues puedas ir al canal de YouTube y escuchar del capítulo 1 al versículo número 6 que están ahí en el canal. Así que comencemos. Jeremías capítulo 7, del versículo 1 al versículo número 4. Dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Yahweh todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos, subraya esta parte por favor, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Versículo 4. No fiéis en palabras de mentiras, diciendo, templo de Yahweh, templo de Yahweh, templo de Yahweh es este. Veamos. En estos primeros versículos, ¿cómo es que Yahweh pide a la casa de Judá que mejoren su camino y sus obras? Pero, ¿por qué pide esto? Bueno, sencillamente porque la casa de Judá estaba siguiendo leyes y mandamientos rabínicas. Recordemos que estaban más enfocados en las tradiciones de los hombres que en las mismas palabras de Elohim. Justo como lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al versículo número 9. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9 dice, entonces se acercaron a Yahshua
ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Ojo con el siguiente versículo, porque Yahshua vuelve a nombrar a un profeta. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que mira, esta es la razón por la cual Yahweh pide a través del profeta Jeremías que la casa de Judá mejore su forma de pensar, mejore su forma de actuar. Continuamos. Jeremías capítulo 7, versículos 5 al 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Fíjate qué interesante leer entonces que la recompensa de un mejor actuar, de un mejor pensar, es justo heredar la tierra prometida. Sin embargo, vemos hoy tan común cómo los líderes religiosos, en lugar de exhortar al pueblo, como lo hicieron los profetas, prefieren predicar sobre una libertad malentendida. Mira, para los líderes religiosos la Torá, las palabras de Yahweh, ya no son necesarias, dicen. Hoy la gente es libre de la Torá, pues se trata de un yugo de cautividad. Bueno, veamos si eso fue lo que dijo Yahshua, nuestro Mesías. Mateo capítulo 11, versículo 28 al versículo número 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ojo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Te das cuenta? Yahshua nos pidió llevar su yugo, que es fácil y ligera su carga, para quien realmente lo ama. Recuerda, amado pueblo de Israel, Yahshua, nuestro Mesías, nos dio libertad, no de sus palabras, nos dio libertad de todas las leyes y mandamientos de hombres. Yahshua nos dio libertad de toda etiqueta religiosa. Hoy hay tanta ignorancia en líderes religiosos que malinterpretan versículos sacándolos totalmente de contexto. Un ejemplo, vayamos al libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo 16 y versículo número 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Fíjate bien, hoy los líderes religiosos toman este versículo sin contexto, diciendo: miren, si no celebran Shabbat o comen puerco, que nadie los juzgue. Momento. De entrada, en este versículo, Shaul no le está hablando a la gente sin conocimiento. Shaul le está hablando a los convertidos. ¿Qué quiero decir? Personas que estaban comenzando a guardar Shabbat, personas que estaban comenzando a comer de acuerdo a lo mandado por Elohim. Y justo a ellos les dice: no permitan que ninguna religión, que ninguna etiqueta religiosa los juzgue, pues ustedes están guardando Torah. ¿Te das cuenta del verdadero significado de este versículo? Pero lamentablemente hoy día vemos cómo líderes religiosos simplemente toman un versículo, lo malinterpretan y lo dan al conocer al pueblo. Recuerda, líderes religiosos que masticaron el pasto verde y dieron de comer ese pasto masticado a las ovejas.
Continuamos. Jeremías capítulo 7, versículo 8 y versículo número 9. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conociste. Repito, andando tras dioses extraños que no conociste. Me vas a decir, oye Omar, pero realmente yo no he ido tras algún dios extraño. Bueno, quiero preguntarte si has investigado por qué las naciones celebran el domingo como día de reposo. ¿Por qué o en qué momento dejaron de celebrar el Shabbat? ¿En qué momento dejaron de celebrar el día séptimo, como Yahweh nuestro Elohim lo mandó desde un inicio? De la tarde del día sexto a la tarde del día séptimo. ¿En qué momento fue esto? Bueno, quiero decirte que fue justo por ir en pos del dios del Imperio Romano, el Sol Invictus. El Imperio Romano prohibió la celebración del Shabbat, lo cual el catolicismo adoptó, y dejándolo como decreto en el Concilio de Trento, donde se prohibió guardar Shabbat. Además de decir que sería maldito toda aquella persona que fuera sorprendida guardando Shabbat. Y justo en este contexto, llamaron entonces judaizantes a quienes guardaban Shabbat. Mira, si no me crees, investígalo por favor. Pero investígalo. Todo esto es público. Regresemos por favor a Jeremías capítulo 7, versículo 10 al versículo número 13. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mira, este versículo es muy interesante porque el día de hoy las religiones se excusan en decir, a ver, somos libres de la ley y por lo tanto podemos hacer lo que queramos. Bueno, recuerda que para todo ese tipo de personas ya no hay más. Están pisoteando la sangre de nuestro Mesías. Vuelvo a leer versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Andad ahora en mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahweh, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Fíjate, hoy es tan fuerte la terquedad de los hombres, un corazón que no quiere escuchar, un corazón que no quiere responder a las palabras de su Creador. Zacarías, capítulo número 7, versículo número 12. Continuamos con Zacarías, capítulo 7, versículo número 12. Dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su espíritu, por su ruaj, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. ¡Ay, qué fuerte! Y mira cómo se confirman todas las palabras. Repito el versículo 13 del profeta Jeremías. Jeremías 7, versículo 13 dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahweh, y aunque hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. En el capítulo de Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh de los ejércitos enviaba por su ruaj. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Yahweh de los ejércitos. Continuamos con Jeremías capítulo 7. Vamos a regresar, por favor, del versículo 14 al versículo número 18. Jeremías capítulo 7, versículo 14 al 18 dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá
y en las calles de Jerusalén. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Mira, quiero decirte que no fueron actos únicos y exclusivos de la casa de Judá en las calles de Jerusalén. Hoy son exactamente los mismos actos en el mundo. Actos llenos de idolatría. Idolatría a la reina del cielo. Idolatría a los dioses ajenos. Lo cual sirve solamente para provocar a ira a nuestro Creador. Mira, hoy la gente cree que es cosa agradable rendir culto, tener representaciones de lo que está arriba y debajo de la tierra, pero todo eso solo sirve para la confusión del propio pueblo de Israel, justo como se declara en el siguiente versículo. Jeremías capítulo 7, versículo número 19. ¿Me provocaron ellos a ira? Dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Es interesante que desde un principio Yahweh nuestro Elohim nos advirtió que escucháramos sus palabras, porque si nosotros escucháramos sus palabras y las obedeciéramos, habría bendición. Y no solamente bendición sobre nosotros, sino sobre la tierra también. Hoy día, lamentablemente, la tierra está sufriendo la infracción a la ley que ha hecho el hombre. Hoy, el mismo planeta está sufriendo consecuencias. Y todo por la desobediencia, por la infracción de la ley de Yahweh. Versículo 21. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios, y comed la carne. Versículo 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Versículo 23, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Recuerdas quién dijo ser el camino, la verdad y la vida? Yahshua, nuestro Mesías. Es interesante que mismo Yahweh nos está diciendo que andemos justo en el camino de Yahshua. ¿Y sabes quién es Yahshua? La Torá viviente. Yahshua no es un personaje aislado a la Torá. Yahshua es nuestro Mesías. Yahshua es la Torá viviente. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Mira, es tan interesante que a lo largo de la historia hemos visto pues los profetas que ha mandado Yahweh nuestro Elohim. Ahora recordemos que el profeta que realmente es mandado por Yahweh es aquella persona que está hablando el mismo tema: regresar a la senda antigua, regresar a las palabras de Elohim. Y aún así, las personas simplemente no quisieron escuchar, no quisieron obedecer. Versículo 27. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Elohim, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Hoy, este versículo bíblico, quiero que pienses un poco y me digas si realmente hemos vuelto a las palabras de nuestro Creador. Porque si no hemos vuelto a las palabras de nuestro Creador, este versículo tiene la misma vigencia. Y te dice: tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Elohim, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Sin embargo, quiero decirte algo muy importante. Hoy día, en el mundo entero, hay una inquietud muy interesante acerca de nuestra verdadera identidad. Hoy día,
Es interesante el saber que hay muchísimas personas que están regresando justo a las palabras del Creador. Así que es interesante el saber que esta nación está escuchando. Estaremos orando para que esta nación realmente escuche las palabras de su Creador y admita corrección. Versículo 29. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Yahweh ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahweh, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Yahweh, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo, para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Amado pueblo de Israel, fuertes palabras de exhortación siguen siendo el día de hoy estas palabras de los profetas que en todo tiempo insistieron al pueblo regresar a casa. Amado pueblo de Israel, que seas muy bendecido y que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.